Imaynalla kashankichis allillanchu wayqipanaykuna, allillanchu yachachik, noqaq sutimi Atuq kani. Soy estudiante también de acá de nuestro querido yachachik Jaime, y seguramente muchos de acá también ya lo conocen, y los que no también lo pueden conocer. El día de hoy vamos a conversar, vamos a hablar sobre los elementos simbólicos que nos representan como andinos, ¿no? Y que muchas veces olvidamos o dejamos que lo pisoteen. Y por eso estamos aquí, para conocer, para también difundir, ¿no? Entre nosotros tenemos que hermanarnos, tenemos que conformar un ayllu, ¿no? Un ayllu donde todos podamos compartir, ayudarnos mutuamente. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, del pentavocalismo, ¿no es cierto, Yachachik? Entonces, sin más, querido Yachachik, ya al último también estaré dando algunas palabras seguramente, porque ya me estaba olvidando, estamos presentando este nuevo espacio, ¿no? Para conocer los temas andinos también, temas que muchas veces dejamos de lado, como el quechua, ¿no es cierto?, en esta oportunidad, y por qué no otro tipo de cuestiones que vamos a ir retomando, vamos a ir hablando, ¿no? La cuestión política, la cuestión cultural, música, danza, arte, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un espacio, desde Radio Anti, este es un espacio Radio Anti, se llama, Chay Sutin. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Yachachi. Usted será, el abanderado el día de hoy. Saludos, querido Yachachi. Sí, un abrazo cariñoso, gracias por la presentación. Hola, queridos Wayqipanaykuna, aquí estamos y entremos de una vez en los detalles de lo que es nuestra cultura quechua. Aquí tengo el libro de Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Sabemos quienes hemos leído esta obra que está repleta de diseños. Hay muchos diseños de cada inca, el noveno inca, el octavo inca, de las collas, ¿no? Y en cada uno de estos diseños está la vestimenta de nuestros incas, y allí se observa una riqueza de símbolos geométricos, cuadrados, coloridos, y obviamente aquí tenemos unas representaciones que se asemejan mucho a lo que es la huifala, ¿no? A lo que entonces, crónica, nueva crónica y buen gobierno. Felipe Guamán Poma de Ayala. Riquísimo, para que nos enteremos de los detalles de nuestra simbología también. Aparte de esto, tenemos a Martín de Murúa, en 1616, quien también nos habla, nos narra la vida del incanato con diseños. Y en los diseños también vemos esas riquísimas expresiones, esos diseños coloridos, que aparentemente es la representación del arco iris. Aparentemente discuten personas de que no se conocían todos los colores del arco iris, y los incas solo consideraban 4 colores, y fue Newton el que recién en 1700 y tantos determinó que los colores del arco iris eran 7, pero esto no es verdad absoluta, porque les puedo dar un ejemplo claro de Holguín y Newton en relación a la ley de la gravedad. La ley de la gravedad está expresada en quechua por Holguín, con una precisión en uno de los ejemplos, en el verbo caer, creo que es checa, en el verbo checa, dice checa, checacamuy, checa, que checachay es ir
derecho, caer derecho. Entonces, quienes quieran revisar la obra de Holguín, en el verbo checa, y van a encontrar el ejemplo que traducido al buen castellano sería la ley de la gravedad. ¿Cómo es posible que Holguín nos dé una oración en sus ejemplos, en su diccionario, que se refiera a la ley de la gravedad? Más de 100 años antes de Newton. ¿Es que Holguín era un genio o es que simplemente copió la oración que ya existía en el Tahuantinsuyo? Es decir, ya conocían. Era gente de ciencia el Tahuantinsuyano. Los amautas eran sabios, muy detallistas, muy meticulosos en sus estudios. Esta ciencia fue destruida por los españoles. Fue destruida porque tenían que imponerse sobre nuestra cultura desde cada y todo aspecto posible para decirnos o decirles a sus descendientes que fueron ellos, que gracias a ellos es que tenemos una civilización con ciencia, cultura, valores, y deberíamos estarles agradecidos. Pero ellos se esmeraron mucho, es decir, los colonos, se esmeraron mucho en destruir nuestros valores. En otra ocasión vamos a hablar también sobre el Amazúa, Amayuya y Amaqueya, y les voy a demostrar cómo estos preceptos son realmente tahuantinsuyanos, porque está en los registros, y no es un solo cronista quien habla de ellos, y muchas veces los cronistas no hablan directamente. Y quienes a veces mejores datos nos dan son aquellos que critican. Los que critican y hablan. En principio a mí me disgustaba mucho leerlos, porque para mí decían mentiras por el odio que le tenían a nuestra cultura, pero dentro de las líneas de lo que relatan hay verdades que tal vez ellos no percibieron. Y cuando al enemigo se le escapa, no elogios directos, afirmaciones que dicen, bueno, sí, este era el uso, esta era la costumbre, pero era porque estaban estimulados por el demonio, porque el demonio les tentaba proceder de esa manera. Sí, aplicaban las leyes con mucha rigidez, y el propio Inca castigaba a su propio hijo si es que el hijo erraba, pero esto por consejo del demonio y cosas del estilo que nos hacen pensar que los que escribieron en contra del incanato en realidad indirectamente estaban diciendo algunas verdades que tenemos que rescatar. Ahora, los cronistas más serios, dentro de los más serios tenemos a Cieza de León, por supuesto. Pedro Cieza de León. Él no esconde su fascinio sobre la cultura tahuantinsuyana. Y es muy sincero y dice, yo he visto, hacen esto, en los tianguis, que son mercados en los suelos de los pueblos, negocian sin mucha habladuría, se entienden, proceden de esta manera, y yo he estado ahí, yo he conversado con ellos, etcétera, y nos da también terminología quechua que nos sirve hoy en día bastante. Entonces, cuando revisamos a Pachacútec, Salcamaigua se llama Yanqui, Salcamaigua, Yanqui, Pachacútec. El nombre que adopta también es un nombre hispano, porque en esa época hasta Guamán Poma de Ayala toma nombres hispanos como Felipe y también Ayala, que según él era su protector. Y estos cronistas, algunos no son cronistas, ¿por qué? Porque escriben relatos, relaciones que traduciendo al castellano moderno, relación vendría a ser narración de los hechos, informes
más precisamente informes. Y dentro de las crónicas hay a la cultura Jacaro, en la Sierra Limeña. Aparentemente eran Wari o pre-Wari, pero los Wari ya estaban en alianza con los Tiahuanaco, es decir, 2000 años, hace 2000 años, ¿no? Los Jacaro. ¿Quiénes son los Jacaro y qué lengua es el Jacaro? ¿Cómo suena el Jacaro? El Jacaro no es otra cosa que el Aymara. El Aymara. Pero Jacaro viene de dos vocablos Aymara. Jaque, que es hombre, persona, individuo, gente, pueblo, y Aru, que es lengua. Y cuando entendemos a qué se referían con Jacaro, es que podemos ver que Jacaro quería decir la lengua popular, la lengua del pueblo, la lengua de la gente, la lengua de las personas. Jacaro, la lengua de las personas en Aymara. Ahora, ¿por qué la lengua de las personas? ¿No podían decir la lengua oficial del territorio? No había el concepto de oficial. ¿Qué es oficial? ¿De dónde procede el término oficial? De oficio. ¿A qué se refiere oficio? ¿Cómo se diría lengua oficial en este territorio, en este continente? Obviamente, la lengua de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque el tupí brasileño también tenía otro nombre. Al tupí también llamaron los portugueses, o fueron informados los portugueses, que se hablaba esa lengua en todo el litoral del Atlántico, y se le llamaba también Aba-Ñenga. ¿Y qué significa Aba? El individuo, la persona, la gente, y Ñenga, la lengua. Entonces la lengua de la gente era otro nombre del tupí, Aba-Ñenga. Ahora, Jacaro, la lengua de la gente, también era otro nombre del Aymara. En la Sierra Limeña ha quedado esa lengua, antiquísima. Y sabemos que Runasimi también dice Runa, el individuo, la gente, la persona, las personas, Runa y Simi, lengua, la lengua de las personas. Y también en las lenguas mexicanas hay este concepto de que la lengua que se oficializa para un territorio, para un imperio, para un reino, para lo que fuere, se llega a llamar o adopta esta segunda denominación de Runasimi, Jacaro, Aba-Ñenga, etc. E inclusive los incas tenían otra denominación para su lengua, no tenían otra lengua, ni lengua secreta, tenían otra denominación para su lengua, que era Tupa-Simi. Tupa es la realeza, la nobleza, esa casta, esa familia de gobernantes, los Tupa. Entonces, los Tupa tenían su forma de hablar. No era otra lengua, porque Holguín dice, Tupa-Simi es la lengua conforme se habla en la corte. No dice es otra lengua, como otros inventan. Dicen que hablaba otra lengua y solo ellos hablaban esta lengua y nadie más. Y era el Puquina, dicen. Y luego también otros registros dicen que el Puquina se hablaba en casi todo el sur del Perú, hacia el océano, o sea, Arequipa, Moquegua. Ahí se hablaba el Puquina. Entonces no decían que era la lengua secreta el Puquina. Entonces esto es falso. Esto es falso. Entonces tenemos el Jacaro como lengua oficial, que los españoles de la época tampoco utilizaban el concepto de lengua oficial, sino lengua general. La lengua general. General, ¿qué es general? De todos. De la gente. De la gente. O sea, lo que hoy llamamos lengua oficial. Es eso. Por eso el quechua tiene dos nombres. Por eso el mochica tiene dos nombres. Por eso el chino
tiene dos nombres, por eso el español tiene dos nombres, por eso el tupí tiene dos nombres, y todas estas lenguas, imperiales, tienen dos denominaciones. Es el mandarín, el nombre original de chino, y luego cuando el territorio todo se llama China, le ponen el nombre, así no le guste al cantonés ni al taiwanés, le ponen el nombre de chino a la lengua mandarina. Así también los españoles, a regañadientes de vascos, gallegos, catalanes, etcétera, a la lengua castellana le dan el nombre de español, porque todo el territorio es España. Entonces, a la lengua aymara en ese tiempo se le dio también el nombre de jácaro. Y suena muy parecido al aymara, solamente cambia en acento, en diversificación. Nada más, porque está diversificada la lengua. Toda entidad, no solamente una lengua, toda entidad que crece en el universo, en cualquier rincón del universo, toda entidad que crece tiende a diversificarse. Esa es la magia de la existencia, de la vida, no solo las lenguas. Toda entidad que crece se va diversificando. Cuanto más crece, más se diversifica. Entonces, este fenómeno debería ser visto más bien como riqueza. Entonces, por eso es que tenemos diversos dialectos o variantes, porque a veces el nombre de dialecto ofende a las personas. Digamos, variantes de cada una de estas lenguas. Entonces, el jácaro fue una lengua oficial, fue una lengua del runa, del jaque, y mucho antes de la cultura inca o de la dinastía Yupanqui, que era quechua. Entonces, allí ya hay manifestaciones de la huifala. Desde ahí parece salir. Entonces, no se puede negar, ni mucho menos insultar la simbología de un pueblo, porque gracias a esa simbología es que los individuos se identifican con su grupo humano. ¿Qué es el apellido de las personas hoy en día? ¿No es simbología? Que son letras, son sonidos, tiene determinado significado, mi nombre significa tal, el nombre de mi familia significa tal, y eso me identifica, me enorgullece. Entonces no podemos ofender los símbolos de ningún grupo humano. Más bien debemos, como dije ayer, sentirnos muy orgullosos de que la huifala sea una representación rica, meticulosa, detallada y elaborada, y muy bien elaborada. Y tampoco por esto voy a insultar a otras banderas que son simples, que son extremadamente simples. Son dos franjas, un color, otro color, o un color de fondo y un punto de otro color en el medio. Sencillo, pero ya significa la identidad de estas personas, de estos pueblos. Y si hay reconocimiento, con mayor razón, si es que hay reconocimiento por los estados, como son Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Entonces, esto debería ser un crimen, ¿no? Pero bueno, creo que el primer castigo para estos individuos es el desprecio por su ignorancia, ¿no? Por su bravuconería. Bien, entonces vamos a proceder a las preguntas, vamos a escuchar otras opiniones también. Adelante. Ahí está, si alguien tiene alguna pregunta de repente, algo que quisiera saber, la puede hacer con total confianza. Ahí en el chat, una pregunta de Chachi. Tal vez ya explicó,
por favor, Jaime, significados de la huipala, colores, cuadrados. Se cree que es la representación del arco iris, ¿no? Mm, Entonces, son el mismo color diagonal. Vemos que los colores están aquí en esta huifala. Tenemos un verde, 2 tonos de azul. Tenemos el rojo que llaman rojo indio. De esa manera se le denomina el rojo indio. Luego tenemos el rojo sangre, anaranjado, amarillo y blanco en el medio. El medio, diagonal, blanco. ¿Ya? Pero esto en los otros tejidos los vemos, pero con un colorido más opaco. Lógico, es obvio, son miles de años. Ahora, significado. ¿Qué significa? Como les digo, aparentemente es la representación del arco iris. Pero conocían esos 7 colores los incas, conocían solo 4. ¿Cómo vamos a discutir este asunto? ¿Con qué fuentes? No tenemos fuentes profundas sobre el significado, pero era una representación, era un estandarte, dicen varios cronistas, una bandera de guerra, de paz. Esos detalles no vamos a tener acceso a estos detalles. No vamos a tener acceso a esos detalles porque no hay quien se haya dedicado a esta simbología profundamente en esa época y nos haya dejado los escritos. Entonces, ¿qué significa la huifala? Vamos a tener que especular. ¿Qué significa la chacana? Vamos a tener que especular. Hay mucha gente que especula también en relación a la chacana y no podemos afirmar conocer su significado preciso porque dentro del propio Tahuantinsuyo y pre-Tahuantinsuyo, en esos miles de años, diferentes grupos humanos y dinastías, etcétera, han ido también alterando su interpretación. El propio Huiracochán, cómo surge y cómo se va manifestando, cómo se va interpretando y reinterpretando dentro del propio larguísimo periodo prehispánico. No es que en esos 2000 años, o 3000, 4000 años antes de los españoles había una sola interpretación. Este concepto de que científicamente son 3 las vocales del quechua. El inglés tiene 12 vocales, el portugués tiene 8 vocales, el griego antiguo tiene 8 vocales, el latín 6, 5 y la griega y la Y, ¿no es cierto?, que incorporaron los latinos. Y así cada pueblo tiene su diversidad vocálica. Lo que es vocal para un pueblo, para una lengua, puede no ser vocal para el otro. El ejemplo del inglés es que tenemos la palabra tail, que para nosotros no es vocal, para los castellanos, que hablamos castellano, no es vocal. Es vocal. Y el inglés, hoy no es vocal para nosotros, pero es una de las 12 vocales inglesas. Es una vocal para los chinos. Para nosotros no es vocal. Primero no existe y es consonante, pero para ellos es vocal. Porque por la ciencia, científicamente, medido con la matemática, con la física, el efecto del viento, o la química o cualquier otra ciencia para determinar qué tantas son las vocales de una lengua. Esto es absurdo, totalmente absurdo. No estoy en contra del trivocalismo, pero no me van a querer engañar diciéndome que científicamente son 3 las vocales.
del quechua. Y mucho menos cuando de esas tres, dos sonidos sean inexistentes en quechua, como son I y U, porque nadie dice puñuy, y tampoco dicen sipi, o siki, o suti, o sungu. Esos sonidos vocálicos no existen en quechua. La segunda mentira. La primera, la ciencia, y la segunda, que I y U son parte del quechua, cuando no. No. Escuchemos a nuestra gente, que no dice suti, sino sote, sonjo, willay, no willay. Es maki, no dice maki, dice maque. Es una abertura. Una vocal en realidad es una determinada apertura de la boca, vocal, una determinada apertura, y claro, va a haber varios alófonos, porque no siempre va a ser el mismo grado científico de tantos grados de apertura vertical, tantos grados horizontal. No. Va a ser la habilidad humana que se va a acercar, va a imitar esos sonidos, y algunos van a sacar el sonido tal, con determinada apertura, mientras que otros con una ligera apertura diferente, y no van a decir que científicamente debe reproducirse tal vocal con esas medidas. Pero en nuestra sociedad vamos a entender que esos sonidos que se parecen, son muy parecidos, están dentro del mismo campo que se considera una de las vocales de esta lengua. Entonces, en quechua, I y U, como suenan en castellano, no existen. Por eso es que nadie va a decir Felipe, sino va a decir Felipe. Por eso es que nadie va a decir Benito, como en castellano, Benito, sino Beneto. Ahí es que el español o el hispanizado cree que los andinos estamos cambiando, estamos moteando, cambiando la I por E y viceversa, cambiando la O por U y viceversa. No estamos haciendo eso, simplemente estamos manejando tres sonidos básicos, tres sonidos vocálicos básicos del quechua, que son A, I, U, suti, no suti, no es suti. Escuchemos a nuestros campesinos. Ya, estos son los básicos. Ahora, cuando tenemos la palabra YG, tenemos que un diptongo, no, dice la Y es consonante. La Y es consonante en el alfabeto latino. El alfabeto latino está en la formación, en el génesis de la lengua, de las lenguas andinas. Los tahuantinsuyanos pensaron, no podemos llamarle a ese sonido de no podemos llamarle vocal. ¿Por qué? Porque los latinos consideran que es la Y, y es la Y, y es una cosa. ¿Eso era lo que discutían nuestros ancestros? Tenían esa perspectiva que hoy en día muchos caprichosos recurren a conceptos occidentales para medir nuestra lengua, para definir nuestra lengua. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que definir cuáles van a ser y cuántas van a ser nuestras vocales. Porque esto es consenso. Esto es consenso, no es ciencia. Es una gran mentira decir que esto es ciencia. Entonces, una vez que nos sentemos a definir cuáles son nuestras vocales,
vamos a decidir si son 5, si son 7, si son 3 los que quieran utilizar esas 3 para la grafía. Para la grafía. No que la lengua sea una entidad de 5 vocales, una entidad de 7 vocales, una entidad de 3 vocales. Esto sabemos perfectamente que los sonidos van a salir diferentes y pueden inclusive llegar a 7. Algunos dicen 9. Está bien, porque es consenso, les digo, es consenso. Ya. Ahora, tenemos que en principio definir que la I y la U no existen en quechua porque ningún campesino trata los sonidos quechua con I y U o con O muy abierta y con E. De las 5 vocales castellanas, la única que sí se utiliza en quechua es la A. Las demás son diferentes. Podemos decir que la E y la I son alófonas, como dicen los trivocalistas. Si nos ponemos de acuerdo, sí. Pero al momento de graficar, ¿qué pasa cuando optamos solamente por estas 3 grafías, por estos 3 grafemas, A, I, U? Como estamos ya acostumbrados a la lectura castellana, entonces con el tiempo vamos a deformar la fonología de nuestra lengua y vamos a decir suti. Como cierta tía hace muchos años me dijo, tú estás hablando el quechua como los indios, dice, como indio, y eso no está bien. Yo le dije, lo que has dicho es una estupidez, porque el quechua es indígena. Es como si me dijeras, qué mal hablas el inglés, estás hablando el inglés como gringo. ¿Cómo quieres que yo hable el inglés entonces? ¿Como peruano? ¿Que pronuncie con los sonidos peruanos? Tengo que hablarlo como gringo. Y el quechua tengo que hablarlo también como indígena. ¿No? Y me dijo, sí, porque tú dices sote, sote. ¿Y por qué no dices suti? ¿No es suti? No, hay un quechua pronunciado por los curas gamonales, muy distinto a lo que realmente suena cuando escuchamos a nuestros campesinos. Por eso que cuando ellos hablan castellano, van a decir Benito, y no Benito. Tampoco van a decir vinito, vinitu, vinitu, porque no hay tal mote. No hay que me motean, cambian la E por I, viceversa. Eso no existe, simplemente son sonidos propios de cada lengua, ¿no? En este caso del quechua, del aymara también. Entonces, ¿hay alófonos? Sí, hay alófonos. Hay alófonos escandalosos, o sea, muy, muy obvios que al oído parecieran sonidos diversos. Sí, porque cuando decimos sonco, sonco, parece que nuestro sonido O sale como una O castellana. No llega a ser sonco, pero sale sonco, sonco, parece una O. Ahora en suti, suti, suti es el mismo sonido, pero se escucha como una U, pero no es la U castellana, que no es suti, sino suti, sonco, suti, el mismo sonido. Ahora parece que sale con una apertura ligeramente mayor. Ahora, sería propio y adecuado utilizar, si vamos a utilizar el alfabeto latino, ¿por qué no utilizarlo en su totalidad? Como una herramienta que me dan una herramienta, me dicen, utiliza el alfabeto latino. Muchas gracias, pero no quiero esta parte, solamente esta parte quiero. Es como si me dijeran, utiliza este martillo para tus clavos. Pero sí, pero no quiero la cabeza, solamente dame el mango y con eso voy a martillar. Oye, vas a utilizar una herramienta, utilízala completa para que sea más efectivo tu trabajo. Entonces nos van a dar el alfabeto latino para graficar nuestra lengua, y tenemos que utilizar el recurso completo, porque hay un peligro, que si utilizamos solamente 3 A y U, vamos a ir deformando los sonidos por la influencia